Cerveza Aitano, Txetxu Urbieta Euskadi Irratia, zu hasi duzu. Aurrera Txetxu. Bai, Gaizka Arratsaldeon, hiru galdera egingo dizkizunik. Bai. Lehendabizikoa, denboraldiko lehendabiziko finala 4-0 irabazi ondoren ondo jokatuta, beste animo batekin prestatzen alda igandeko partidua. Arratsaldeon. Bueno, esan final bat, partidua esan, normala, biharkoa bezala, eta gero, bai, animoz, antzera, ez? Pasadan astean oso animo handiarekin geunden, eta aste honetan ere bai, ez? Irabazita ondoren, beti pixka bat gehiago, baina animoz beti oso indartzu egon gara barruan, oso gustora gure artean, eta animo aldetik beti altu egon behar gara, ez? Eta, bueno, bai, aurrekoan irabazi gendu, baina bihar beste partidu bat ere, beti asmoarekin irabazteko berriro, ez? Bai, diozun bezala partidu guztia dira garrantzitsuak, biharkoa ere bai, biharkoa irabazitan bigaraipen jarraian lortzea, kateatzea lortuko litzateke, sailkapenean gora egiteko hori ezinbestekoa da. Bai, ez da azkenean gabiltz bat irabazten, bat galtzen, azkenean bat irabazten, bat galtzen, eta, bueno, azkenean, nire ustez talde guztien asmoa da, baina talde gutxik lortzen dugu, ez? Lortzen dute bi jarraian irabaztea, baina hori da gure asmoa, ez? Behin bat irabazita, orain saltotxo hori emateko, bigarren bat irabazi behar da, etxetik kanpo, eta buruan hori daukagu, ez? Uste dut lehenengo aldia izango zala denboraldi honetan bi partidu jarraian irabazten ditugunak, eta horretarako bihar partidu hona inbarko duguan, ze behar bada urte honetan edo denboraldi hasiera honetan jokatu dugun areri igual gogorrena edo gogorrenetariko baten kontra jokatuko dugu biharrez. Bai, biharko arkari gogorra izango da, betiko Getafe dela dirudi, baina honi ere kosta egiten zaio puntuak batzea, 12 bakarrik ditu, hortengo denboraldi honetan, bakarrik, 12 puntu ditu, kostatzen zaio baita ere golak egitea, aletik baino gutxago ditu. Bueno, danai kostatzen zaigu, ez? Guk bakarrik begiratzen diogu gureari normala danez, baina beste kasuetan ere golak sartzea danai kostatzen zaigu, talde pare bat kenduta, beste guztiei, bueno, ez da erreza, ze taldeak ondo kokatuta gaude zelaian, taktikoki talde onak gara normalean, gehienak eta kostatzen da, ez? Baina, bueno, bai, garrantzitsua izango da, bihar lehenengo gola egiten duenak, suposatzen da, alde ona eukiko duela partidu irabazteko, ez? Kaixo, Gaizka, arratsaldeon, Jani Frago Euskal Telebistatik. Betisen aurkako planteamendua oso ondo atera zen jokalari berriekin. Ez dakit planteamendu horri jarraikortasuna emateko asmoa daukasun Getaferen kontra? Bueno, ikusiko duzu bihar. Ados. Ziur nago, ziurrez, baina pentsatzen dut, iztegira jotzen badugu eta lehiakortasun hitza bilatzen badugu, Atletika agertuko da hortik, aurren agian Getafe izango da. Bai, hori egia da, bai oso talde lehiakorra da. Azkenen urteetan kriston denboraldiak ari daiten, eta bloke berdinarekin, gero eta jokalari hobeak, batez ere zelai erditik aurrera azkenengo urteetan talde hobetu du, eta aukera gehiago dituzte, baina bai, talde oso lehiakorra edo behar bada lehenengo mailan dagoen lehiakorrena. Eta alde hortatik, partidu ezberdina pasadan astekoa eta aste hontakoa, zeharo ezberdinak aurkitu ditugu jokatzeko eran batez ere, ez. Eta azkenan ere partetik, ze supotsatuko luke taldearentzat eta zuretzat bihar denboraldiko bigarren garaipena jarraian lortzea momentu honetan hain aste zailak pasa ostean? Eskerrik asko. Horren bilagoaz, ez, azkenean urte honetan, azkenengo partidutan hola gabiltz, bat irabazi bat galdu, eta talde guztiak bezala horren bila gaude, ez, Getafe ere horren bila dago, talde asko gaude, ez da erreza lehenengo mailan bi partidu jarraian irabaztea, jende oso talde gutxik egiten dute, eta hori da gure asmoa, ez, lehenengo gunen irabazi egin du, baina pizkat gorago joateko saiatu behar gara jarraian irabazten, eta orain daukagu aukera on bat, ez, bigarrena jarraian irabazteko, eta hori daukagu aste honetan, pizkat gure artean egon garena komentatzen, eta helburu bezala hori daukagu, ez da. Hola, Alfonso Herrán, Diario As. Las victorias, Gaizka, lo curan todo, desde luego, pero
Ya sabes que esto no deja de girar. Tú mismo lo decías el otro día, no sé si con ironía o con mucha dosis de realismo, ¿no? Que vas a estar ante otro match ball en el siguiente partido. Las buenas sensaciones contra el Betis, si mañana perdéis, ¿crees que volveríamos lo mismo a las dudas, si estás cuestionado, si te la juegas, etcétera? Bueno, eso, lo que vais a hacer vosotros tendréis que preguntároslo a vosotros, no a mí. No sé lo que vais a hacer vosotros. Yo intentar ganar, como decía antes en euskera, es importante que ganemos el segundo partido consecutivo. Este año venimos de una racha ahora de ganar, perder, ganar, perder. Hemos ganado los últimos 3 en casa, pero estamos perdiendo fuera. Y la fórmula que busca el Atleti, también la que busca el Getafe, la que busca todo el mundo, es la de ganar partidos seguidos, pero casi nadie es capaz de hacerlo, ¿no? Y vamos a ver si nosotros mañana lo podemos conseguir, el poder ganar este segundo partido, que para nosotros sería muy, muy importante, y eso estamos buscando, siempre pensar el día anterior en ganar, ¿no? Zubi echando mesedes. Hola, Arrasaleón, Gaisca. Arratsaldeon. Espero que se me ve bien. Bueno, antes que nada, suerte para mañana. Y en primer lugar, el Getafe es un equipo muy diferente al Betis. Eso me imagino que te obliga a hacer un planteamiento quizás un poco diferente, ¿no? Es que casco. Bueno, es totalmente diferente, sí, pero bueno, veremos, ¿no? Al final las dos cosas tienen lógica, ¿no? Volver a apostar por el equipo que jugamos el otro día, porque lo hicieron muy bien, eso tendría lógica, seguir con los mismos, y también tendría lógica hacer alguna variante para hacer un equipo más fuerte. Yo creo que las dos cosas tienen lógica y al final marcará el resultado si hemos acertado o no, o si han salido bien las cosas o no, ¿no? Tenemos claro lo que vamos a hacer y lo hemos trabajado, y eso es lo más importante. Arratsaldeon, Gaisca, Paco Ruiz de Sevilla. La estadística tuya como entrenador ante el Getafe no es nada buena. Creo que has ganado solo un partido de 7 enfrentamientos y fue con el Eibar hace 5 años. ¿Qué tiene este equipo, no sé, por tu experiencia, que sea tan difícil de hincarle el tinte? Pues bueno, le pasa a todo el mundo, ¿no? Por eso hoy está haciendo el Getafe tan buenas temporadas. Yo creo que es un equipo difícil de batir. El mismo problema tienen otros equipos también, porque es un equipo que el año pasado también estaba en Europa y este año se ha quedado a poco, y es un equipo de los más duros que hay, de los más difíciles de batir, y lo está haciendo muy bien los últimos años, y más tenemos que pensar en nosotros, ¿no? En intentar hacer un buen partido mañana, que sabremos que será difícil, pero seguro que también que ellos encontrarán un equipo difícil enfrente, ¿no? Gaisca, Ander Cotorre del diario Marca. El otro día el equipo contra el Betis pudo correr o pudo fabricarse los espacios para correr, pero se intuye que contra el Getafe es algo que no va a pasar. ¿Qué le falta al equipo? ¿Qué crees que puede mejorar para afrontar esos partidos en los que el equipo contrario no le deja correr? Gracias. Bueno, yo creo que al final, cuando un equipo se te cierra, todos los equipos, el Barcelona también tiene problemas, los mejores equipos cuando se te cierran, el Real Madrid juega en casa contra el Cádiz y el Cádiz se le cierra y gana el Cádiz. O sea, quiero decir, no es una cuestión de que todo el mundo, cuando el equipo contrario se cierra o se mete muy atrás, todo el mundo tiene problemas para crear, ¿no? O para crear ocasiones de gol. El Getafe no es un equipo que se meta atrás, todo lo contrario, es un equipo muy ofensivo, un equipo que aprieta arriba, que llega con mucha gente, y bueno, veremos a ver quién se impone. Y más pensar en nosotros, en hacer un buen partido, y sabremos que encontraremos un muy buen rival, un rival que tiene mucha calidad, que tiene mucha fortaleza, aspecto físico, y que a todo el mundo le hace los partidos pues muy complicados, ¿no? Gaisca, los dos partidos anteriores al Betis no cubrió los 90 minutos Raúl García, el otro día salió de suplente. ¿Este proceso de ir perdiendo algo de protagonismo es un proceso algo coyuntural, algo lógico? ¿Vienen los jóvenes también apretando y quieres probar nuevas cosas? Bueno, para nosotros es un jugador importantísimo. Que no haya jugado el otro día de principio no tiene nada que ver. Hasta ahora había jugado de principio todos los partidos. Yo creo que será el jugador que más ha jugado desde que estoy yo, más minutos ha jugado, o sea que contamos con él, estamos muy contentos con él. De vez en cuando puede estar en el banquillo también sin problemas y salir luego, como pueden entrar otros. Confío en todos y sobre todo en Raúl, pues muchísimo, ¿no?
Kaixo Gaizka, Juan Omaño del Correo. Personalmente, para ti, ¿qué supone, no? Pues que la semana pasada, antes del Betis, se estaba mirando a la zona baja y ahora, después de la victoria y el buen juego el otro día, pues estemos mirando, se mire hacia la zona alta, ¿no? Ese cambio, ¿no? De la zona baja a la zona alta, pues en 3 días. Gracias. Opa, ¿qué tal? Nosotros no miramos ni para arriba ni para abajo, miramos el día a día, ¿no? O sea, trabajamos en el día a día en Lezama, en tratar siempre de ganar los máximos partidos posibles, de ir partido a partido, eso es lo que tenemos en mente y a la tabla ahora mismo no le hacemos mucho caso. Siempre sabemos que en el comienzo de temporada hay mucha igualdad, que ganas un partido estás más arriba, pierdes uno estás más abajo, pero es el principio de temporada, lógicamente estamos ahí en un pelotón mucha gente y sabemos que tenemos que mirar partido a partido, ¿no? Ganas un partido, pues sabes que vas a estar más cerca de ir más arriba y cuando pierdes vas a ir más abajo. Es así de sencillo, ¿no? Hola, gracias otra vez. John Zubieta, del Mundo Deportivo. Quería preguntarte un poco por los que están pues un poco en el dique seco. En el caso de Nolascoain, de Marcos, ¿vamos a poderles verles pronto? ¿Estás confiando en que se recuperen rápidamente? Gracias, Cercasco. Demar está entrenando ya normal, está bien y puede entrar en la lista si hoy entrena bien. Y Perú no, Perú tiene para mucho tiempo y tiene una lesión bastante grave de tobillo y se va a perder mucho tiempo. Pero Demar está normal, está entrenando ya normal, lleva días entrenando sin molestias y puede ser uno más y siempre que lo creamos conveniente. Es que en las virtudes de Bordalás te ves reflejado parte de lo que tú crees en el fútbol, en el orden, en la entrega, en muchas de las cuestiones que él tiene. Bueno, yo creo que de todos los entrenadores puedes aprender cosas, de unos y de otros, y seguro que es uno de los mejores entrenadores que hay, eso seguro, ¿no? Venga, vale. Cercasco.